La Universidad Nacional Abierta presenta Ondas. Un programa de la serie Presentación de la Física de Estudios Generales 2. El estudio de las ondas reviste gran importancia en física. Existen varias clases de ondas. En este programa nos referiremos exclusivamente a una de estas clases: las ondas materiales o mecánicas. La experiencia diaria nos pone en contacto con diferentes formas de transferencia de energía. Una de estas transferencias de energía se realiza mediante ondas. Las olas del mar son producidas por el viento que roza la superficie. Esta acción continua del viento hace que las aguas se muevan en forma colectiva, produciendo el oleaje o movimiento ondulatorio. Podemos observar elevaciones o cimas, que se alternan con depresiones o valles. La parte que vemos es pequeña con respecto a la profundidad de las aguas. Al acercarse a la costa se produce la rompiente de las olas. Algunos objetos flotantes nos muestran el movimiento real de las partículas de agua. Las diferentes partes del medio se mueven en trayectorias limitadas. El medio, en este caso el agua, tiene un movimiento hacia arriba, hacia abajo, regresando cada vez al punto de partida. Sin embargo, las ondas avanzan continuamente a través de la superficie del agua. Es muy importante notar que existe una correlación entre el movimiento de cada partícula y el movimiento de la partícula vecina que la precede. Podemos además constatar que las partículas efectúan un movimiento perpendicular al desplazamiento de la onda. En una superficie de aguas tranquilas se presentan fenómenos muy parecidos a los observados en el mar. Para producir un movimiento ondulatorio es necesario originar una perturbación en un punto cualquiera de la superficie. El medio experimenta inmediatamente una modificación. Alrededor del punto de perturbación se forman círculos que se extienden progresivamente sobre la superficie, alejándose cada vez más del lugar de origen. Al punto de perturbación lo llamamos fuente de la onda. Onda que se propaga a toda la superficie debido a las características elásticas del medio. Es importante considerar que la propagación de la perturbación transporta energía a través del medio. Y sin embargo, el medio no se desplaza conjuntamente con la perturbación. La energía se transmite de cada partícula de la materia a la partícula siguiente. ¿Cuál es el movimiento real del medio? A primera vista parece que el agua fuera transportada desde la fuente de la onda hacia afuera,
pero solo se trata de un efecto visual. Podemos observar que estos trocitos de corcho que se mueven solidariamente con el agua suben y bajan sin apartarse mucho del lugar donde estaban. Esto comprueba que las partículas de agua no se trasladan sobre la superficie, sino que efectúan un movimiento alrededor de un punto fijo. A este punto fijo lo llamamos posición de equilibrio de las partículas. El movimiento que efectúan las partículas del medio en forma periódica alrededor de su posición de equilibrio es lo que denominamos movimiento oscilatorio. Pero, ¿por qué es un fenómeno periódico? Un ejemplo de fenómeno periódico es el cambio de luces de un semáforo. A intervalos de tiempo regulares cambian los colores de las luces. Un punto de un disco que gira tiene un movimiento periódico. En este caso, el período es el tiempo que tarda dicho punto en describir una circunferencia. Decimos que un cuerpo o partícula tiene un movimiento periódico cuando a intervalos de tiempo iguales repite el mismo movimiento con las mismas características. Para entender mejor el movimiento oscilatorio, es conveniente recordar lo que es una oscilación. Un ejemplo típico de movimiento oscilatorio es el efectuado por el péndulo. Podemos enunciar algunas de las características del movimiento oscilatorio. En todos los casos, tenemos un cuerpo o una partícula que se mueve entre dos posiciones extremas. Los cuerpos o las partículas se mueven alternativamente de un lado al otro del espacio limitado por las dos posiciones extremas. En el péndulo, cada punto describe un arco de circunferencia. Ahora todos los puntos están en su máxima elongación. En esta posición estarían todos los puntos si el péndulo se encontrara en reposo, esto es, en su posición de equilibrio. En la otra posición extrema, todos los puntos están también en su máxima elongación. Volvamos a las ondas. ¿Cómo avanzan las ondas? En este instante, el punto A está en su máxima elongación, mientras que el punto B está en su posición de equilibrio. Pero ahora A está en su posición de equilibrio y B en su máxima elongación. Los puntos van cambiando de posición a medida que avanza la onda.
Hay una transmisión del movimiento entre las partículas que oscilan. Se comunican así energía. Y esta transmisión de energía de una a otra partícula hace que la onda se propague a través del medio. Hay movimiento ondulatorio cuando una serie de partículas efectúan el mismo movimiento, pero empezando cada una con cierto retraso en relación con la que le precede. ¿Qué es entonces una onda? Podemos decir que una onda es la transmisión progresiva del movimiento oscilatorio entre cada partícula y la siguiente. Es el conjunto de oscilaciones de todas las partículas que están correlacionadas. Es la modificación de un medio elástico como consecuencia de una perturbación. Perturbación que se propaga produciendo oscilaciones periódicas del medio. Hay transferencia de energía sin que se desplace el medio que sirve para la transmisión. ¿Qué relación existe entre la oscilación y la onda? Al comparar ambos movimientos, podemos establecer la similitud y la diferencia. Son semejantes por cuanto ambos son casos particulares de movimiento periódico. Son diferentes en el aspecto siguiente. La oscilación es un movimiento limitado alrededor de un punto fijo, mientras que la onda avanza continuamente a través del medio sin que éste se desplace conjuntamente con la onda. Continuaremos estudiando el movimiento ondulatorio, ahora para el caso de una cuerda. Si efectuamos un movimiento transversal rápido en el extremo de una cuerda, originamos una perturbación que se propaga a través de la cuerda. Hemos originado un pulso, una perturbación de corta duración que se propaga en un medio elástico, constituido por el material de la cuerda. Los puntos del medio solo efectúan un movimiento perpendicular a la propagación del pulso. Una sucesión continua de pulsos genera una onda. Onda que se propaga por efecto de la transmisión de energía de una a otra de las partículas del medio. Hasta ahora hemos analizado ondas que se desplazan en dirección diferente al movimiento de las partículas del medio. Respecto al desplazamiento de la onda, ¿en qué dirección se mueven las partículas en este caso? Luego de comprimir algunas de las espiras, estas comienzan a oscilar en la misma dirección en que avanza la perturbación. Las espiras vibran como en un vaivén. Su movimiento es hacia adelante y hacia atrás, pero siempre en la misma dirección de propagación de la onda. Atendiendo al movimiento de las partículas con respecto a la propagación de la onda, podemos obtener una clasificación. Cuando las partículas del medio vibran en la dirección de propagación de la onda es longitudinal. Cuando el movimiento oscilatorio es perpendicular al desplazamiento de la onda, esta es transversal. Entre los ejemplos que hemos visto, las ondas que se desplazan en una cuerda y las que se propagan en el agua son ondas transversales. Podemos hacer otra clasificación de ondas de acuerdo al número de dimensiones en que éstas se propagan. Las ondas se propagan en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones.
Las ondas en la cuerda y en el resorte son unidimensionales. Las ondas en la superficie del agua son bidimensionales. El sonido se propaga en todas las direcciones del espacio. Es tridimensional. Analizaremos algunas características de las ondas. Las partículas de un medio necesitan un tiempo para completar una oscilación. Este tiempo se denomina período. El número de oscilaciones por segundo se llama frecuencia. Denominamos amplitud a la máxima elongación. La distancia que separa dos crestas o dos valles consecutivos se denomina longitud de onda. La longitud de onda se simboliza por la letra griega lambda. La velocidad de las ondas depende de las características del medio en que éstas se propagan. En el caso de las cuerdas, depende del grado de tensión, de la masa y de la longitud del material. La velocidad de las ondas en el agua depende de su profundidad. En un resorte la velocidad depende de la masa por unidad de longitud y de una constante K propia de cada material. En general, la velocidad de las ondas a través de un medio depende de la inercia y de la elasticidad del medio. Todos los medios materiales, por ejemplo el agua, el aire y el acero, poseen estas dos cualidades y pueden transmitir las ondas mecánicas. La elasticidad origina fuerzas restauradoras que tratan de llevar las partículas desplazadas a su posición de equilibrio. La inercia determina la respuesta de las partículas a las fuerzas restauradoras. En función del tiempo y del espacio, hemos definido para las ondas el período, la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda, lambda. Podemos definir la velocidad de las ondas como el espacio recorrido por la perturbación en la unidad de tiempo.
Durante la superposición de dos pulsos que avanzan por el mismo medio, el desplazamiento resultante de las partículas es la suma algebraica de los desplazamientos producidos en cada punto del medio por los distintos pulsos. Un pulso que avanza por una cuerda unida a un soporte choca al llegar al extremo y se refleja en forma invertida. Observemos la reflexión de un tren de ondas. Durante la reflexión, una parte de la onda todavía avanza hacia la derecha, mientras la otra ya regresa hacia la izquierda. Al superponerse dos trenes de ondas con las mismas características, igual velocidad de propagación, amplitud y longitud de onda, pero que viajan en sentido contrario, se anula el movimiento en determinados puntos del medio. Estos puntos se denominan nodos. Como los nodos están permanentemente en reposo, es claro que no se transporta energía a lo largo del medio, ni a la derecha, ni a la izquierda. La energía permanece, por lo tanto, estacionaria. Sin embargo, llamamos ondulatorio a este movimiento porque podemos considerarlo como superposición de ondas que avanzan en sentidos opuestos. Hemos analizado algunas de las propiedades y características del movimiento ondulatorio en medios materiales. Los conceptos de período, frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación que hemos definido para las ondas mecánicas son aplicables a todas las ondas, tales como ondas sonoras, ondas sísmicas y ondas electromagnéticas. Hemos presentado Ondas. Un programa de la serie Presentación de la Física. De Estudios Generales 2. Universidad Nacional Abierta.